Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en el canal de las Buenas Nuevas GNS. Gracias a Dios por darnos este día. Declaramos que este día es el día que Dios ha hecho. Nos gozamos y alegramos en el Señor nuestro Dios. Declaramos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos aquí para traerle las buenas nuevas de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos da las buenas nuevas. No hay malas nuevas en la palabra de Dios, excepto para aquellos impíos que no quieran recibir la vida y la salvación. Para ellos hay malas nuevas, porque viene el día de dar cuentas a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por la vida, la salud, porque podemos estar nuevamente delante de estas cámaras para llevar a cabo, Señor, esta palabra, para que podamos, Señor, recibir de ti en el nombre del Señor Jesús, porque tu palabra es vida para todos los que los escuchamos y medicina para todo nuestro cuerpo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando el tema, el poder de su resurrección, porque acabamos de celebrar la resurrección de Jesús, que Jesús murió en la cruz, fue sepultado por 72 horas, 3 días y 3 noches, y al primer día de la semana resucitó. Pero ¿qué fue lo que lo hizo resucitar? El poder de Dios. El poder de Dios fue el que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Y sabe qué es la mejor noticia? Que ese poder de Dios está en nosotros, pero tenemos que oír para creer y para recibir ese poder de Dios que mora en nosotros. Vamos a leer ciertas porciones de la palabra que nos aseguran que el poder de Dios reside o vive en nosotros. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él es Jesús, para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, que resucitó a Jesús de los muertos, la gloria del Padre. ¿Cuál es la gloria del Padre? La gloria del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Así que por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva por la gloria del Padre. Así de que todos, dice Romanos 3:23, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos o alejados de la gloria de Dios o de la vida de Dios. Así de que cuando llegó las buenas nuevas a nuestros oídos, creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús, el Dios Padre, lo resucitó de los muertos y lo llevó al cielo. Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Y ahí, con Jesús juntamente, estamos nosotros sentados juntamente en los lugares celestiales, un lugar de poder, un lugar de autoridad, porque Jesús, cuando resucitó, Él llamó a sus discípulos, a todos los que lo seguían, pues los que estaban en el aposento alto eran 120, y por lo menos 120 estaban, y Él les dijo, toda la autoridad se me ha sido dada a mí en el cielo, en la tierra. Ahora ustedes vayan en mi nombre, en ese poder, en esa unción, porque la unción es el poder de Dios que está dentro de nosotros, para que nosotros podamos hacer las obras que Jesús hizo. Y Jesús dijo, mayores que estas haréis vosotros. Así es de que Jesús nos dejó encargados a nosotros, los hombres y mujeres también, pero a la raza humana nos dejó encargado el predicar el evangelio.
a los ángeles no predican el evangelio. Jesús, cuando resucitó, ya no predicó el evangelio porque ya había tomado otra vez su naturaleza divina. Él era hombre, pero también divino, ya con sus facultades divinas. Así es de que Jesús nos dejó a nosotros, nos encargó a nosotros la predicación del evangelio y nos mandó a ser discípulos en todas las naciones. Así es de que nuestra responsabilidad es ir, predicar el evangelio, hacer discípulos para que ellos, los discípulos, hagan otros discípulos. Amén. Vamos a leer Colosenses 1 o 2:12. Sepultados con él. ¿Quién? Con Jesús, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, con Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así es de que, ¿qué fue lo que levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién fue el que fue a las partes más bajas donde Jesús, Satanás lo tenía cautivo? El Espíritu Santo, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y gracias a Dios que no solamente Jesús resucitó de los muertos, sino que Él abrió el camino para que nosotros también resucitásemos de los muertos. ¿Cómo resucitamos de los muertos? Cuando creímos, cuando recibimos el regalo de la salvación. Dice la palabra que hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o el reino de Dios no puede entrar en aquella persona que no ha nacido de nuevo. Así es de que hay que nacer de nuevo o hay que ser salvos. Porque Pablo dijo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, sino que es un regalo. La gracia es un regalo de Dios a través de la fe. Tenemos que creerlo para recibirlo. No podemos recibir nada del reino de Dios si no tenemos la fe para recibirlo. Así que ser resucitado de los muertos quiere decir nacer de nuevo. Porque cuando venimos a este mundo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando oímos las buenas nuevas, nacimos de nuevo o resucitamos de los muertos, como usted lo quiera llamar. Pero ¿qué fue lo que hizo eso? El poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo entró dentro de nosotros y nos dio una nueva naturaleza. Ahí en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un bautismo fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos bautizó o nos agregó o nos puso en el cuerpo de Cristo, que es todos los creyentes en todo el mundo de diferentes organizaciones religiosas, diferentes iglesias cristianas. Tienen que ser cristianas, tienen que creer en Jesús, recibir a Jesús y creer que tenemos una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios 4:17, si alguno, es cualquier persona, está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esa vieja naturaleza, esa naturaleza muerta pasó. Dios la quitó, la echó fuera y nos dio una nueva naturaleza de su Espíritu. El Espíritu Santo vino y nos hizo nuevas criaturas. Así es de que cuando venimos a ser nuevas criaturas, entonces el poder de Dios, la gloria de Dios vino a morar en nosotros. Eso lo dice la palabra. Vamos a ver el libro de Efesios 1, 19, 20. Dice aquí, y cuál a superiminente, diga superiminente,
y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahí está la fe. Tenemos que creer, pero no podemos creer si no oímos que esto está para nosotros. Es una provisión para nosotros, para que nosotros la recibamos, pero no la podemos recibir si no creemos, si no podemos creer, si no oímos. Porque dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es de que todas las promesas, todas las provisiones que Dios tiene para nosotros, tenemos que escucharlas, tenemos que oírlas. Tenemos que oírlas de un predicador, de un maestro, de un apóstol, de un evangelista, de un profeta. Esos 5 misterios que Dios ha dejado con la unción y la autoridad de predicar el evangelio. Cualquiera puede predicar el evangelio, pero no está ungido para poner manos sobre los enfermos y que ellos sanen. La unción tiene que residir en cada uno de nosotros y sobre nosotros para que podamos ir con ese poder y esa autoridad. Aleluya. No todos son autorizados para enseñar o para predicar la palabra de Dios. Hay que conocer, hay que estudiar, hay que profundizar. Pablo le dijo a Timoteo que no pusiera neófitos a enseñar. ¿Qué es un neófito? Una persona ignorante que conoce de Dios pero no conoce su palabra, no ha estudiado su palabra, no ha profundizado en la palabra, no ha recibido la revelación de la palabra, porque podemos tener el conocimiento mental, ¿verdad? El conocimiento intelectual. Muchas personas son muy intelectuales, muy inteligentes y tienen todos los conceptos en su mente, en su pensamiento, pero no hay revelación en el hombre interior, especialmente si no han nacido de nuevo. Pueden tener una noción mental de las cosas espirituales, pero si no han nacido de nuevo, el hombre interior no puede recibir la revelación, porque la revelación es para aquellos que han nacido de nuevo. Amén. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahí está la fe. Hay que creer. Tenemos que oír para creer, y cuando creemos, recibimos, y cuando recibimos, actuamos en aquello que ya creemos y ya recibimos, porque la fe sin las obras está muerta. Hay que actuar en lo que creemos. Gloria a Dios. Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahí está la operación. El Espíritu Santo opera dentro de nosotros, nos da el poder, nos da la capacidad, nos da la sabiduría para que podamos actuar y predicar y enseñar con la unción del Espíritu Santo. Dice ahí el libro de Primera de Juan que la unción es la que nos enseña, pero la unción debe estar en algún ministro llamado para que tenga el poder, el mandato de ir a predicar el evangelio. Entonces ese ministro está ungido, y por eso es que la unción enseña a través de un maestro, de un apóstol, de un pastor, de un evangelista, de un profeta que han sido ungidos en esa oficina. Ellos pueden enseñar, predicar la palabra con la unción del Espíritu Santo. Según la operación del poder de la fuerza, la cual fuerza operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Como dije anteriormente, nuestra posición es al lado derecho del Padre, juntamente con Jesús, porque Jesús nos representa a todos los humanos que ya hemos nacido de nuevo, que tenemos esa nueva naturaleza.
Jesús es el primogénito, es el que resucitó de los muertos en primer lugar y ascendió al cielo. Y Él se sentó a la diestra del Padre y entonces Él nos representa. Y como Él nos representa en los cielos, entonces nosotros juntamente con Él estamos sentados posicionalmente en autoridad a la diestra del Padre. Pero veamos otro versículo, Filipenses 3:10. Con el propósito de conocerle, ¿a quién? A Jesús, y al poder de su resurrección. ¿Quién es el poder de la resurrección? El Espíritu Santo. Y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a Él en su muerte. Así es de que el hombre interior es nacido de nuevo, el cuerpo sigue siendo el mismo, la mente tiene que ser renovada o el alma ganada, es otra forma de decir nuestra mente renovada o ganada el alma. Entonces, en esta carne, en este cuerpo, sufrimos padecimientos porque cuando predicamos el evangelio y salimos a evangelizar y a ser discípulos, hay persecución. Porque la palabra de Dios el diablo persigue la palabra de Dios. El diablo no quiere que se predique la palabra de Dios. Y si alguien está predicando la palabra de Dios, la palabra ungida de Dios, el diablo levanta persecución. Así dice la parábola del sembrador. Cuando la palabra es predicada, inmediatamente viene el diablo y quita la palabra. O si es un terreno pedregoso, viene la aflicción, viene la enfermedad, viene la pobreza, que desaniman a la gente y el diablo le roba la palabra. O si es el terreno que tiene muchas espinas y mala hierba, ahogan la palabra, significando los afanes de este mundo, los quehaceres de este mundo, el engaño de las riquezas. Dice que entran y ahogan la palabra. Así de que el diablo usa diferentes formas y diferentes medios para que nosotros nos desanimemos de la palabra y dejemos de predicar o de enseñar la palabra. Una de las armas más fuertes del enemigo es el desánimo. Entra el desánimo para que nosotros tiremos la toalla, pero en el nombre del Señor Jesús nosotros seguimos predicando aún a esta edad. Dice la palabra que viviremos hasta la vejez para proclamar las grandezas y las virtudes de Dios. Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Fíjese pues, este es un versículo muy importante. Subráyelo en su Biblia, apúntelo y téngalo enfrente de sus ojos. Dice, con Cristo, que quiere decir con el ungido Jesús, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, vive la unción en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿Dios quién? Dios Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos dice que el Padre nos ama. Ahora aquí dice que Jesús también nos ama, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que Jesús, cuando Él fue a la cruz, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? Nosotros. Jesús vio más allá de la cruz, vio más allá de la muerte, vio más allá de la resurrección, nos vio a nosotros, vio a mí, Joel, que en 1951 iba a nacer en este mundo, iba a crecer, iba a llegar a un momento en que yo iba a tomar la decisión de
predicar la palabra, enseñar la palabra. Así es de que Jesús me vio a mí en el futuro y eso le dio gozo, porque yo iba a recibir el evangelio, iba a predicar el evangelio, iba a enseñar la palabra de Dios, la integridad de la palabra de Dios, porque Dios nos llamó a mi esposa María y a mí a predicar la integridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que Dios dice, eso es. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Lo que dice en la palabra, eso es. La palabra está escrita en logos, la letra, la tinta, el papel, pero de logos recibimos la revelación. Y lo importantísimo cuando nosotros estudiamos la palabra es recibir la revelación. El Antiguo Testamento llama la sabiduría de Dios. Y dice Proverbios que ante todo nosotros debemos de buscar la sabiduría. Que la sabiduría es lo más importante ante todas las cosas. Busquemos la sabiduría. En el Nuevo Testamento es que busquemos la revelación. El Espíritu Santo, que a través de la palabra, del rema, del logos de la palabra, nos da el rema. El rema es la revelación. Una de las primeras revelaciones que yo recibí cuando nací de nuevo fue que en el Antiguo Testamento Dios exigía al pueblo de Israel que guardaran el sábado. El sábado, que ese era el símbolo del pacto que él había hecho con el pueblo de Israel, no del pacto con Abraham, porque el pacto con Abraham Dios lo hizo con sangre y Abraham tenía que circuncidarse para también derramar sangre. Y entonces cuando salió el pueblo de Israel, ellos quebrantaron ese pacto con Dios. Entonces Dios les dijo que iba a hacer un nuevo pacto con ellos y que el sello del pacto entre Dios y el pueblo de Israel era que ellos observaran el sábado. Pero el sábado era únicamente una sombra para lo que venía más tarde. ¿Quién es el sábado en el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús, la persona de Jesús. Cuando entramos en el reino de Dios o el reino de Dios entra en nosotros, entramos al verdadero sábado, al verdadero descanso, porque echamos todas nuestras preocupaciones, temores, cuidados, ansiedades en Jesús. Y Él ya las llevó. Así es de que Él nos da su paz. Dice ahí Jesús, creo que es en el capítulo 12 de Mateo, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando entramos en Jesús o Jesús entra en nuestro corazón, entonces ese es el verdadero reposo. Entonces la revelación que Dios me dio, me dijo, el reposo ya no es un día, es una persona, su nombre es Jesús. Así de que si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, pues todavía no tiene la paz de Dios, todavía no tiene el gozo de Dios, no tiene el amor de Dios, no tiene la bondad de Dios, la mansedumbre de Dios, la templanza de Dios, que son el fruto del Espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo espíritu y ese espíritu trae esas fuerzas espirituales. Porque Romanos 5:5 dice, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. También Romanos 12:3 dice que a cada uno se nos ha dado la medida de la fe. Ahí dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza espiritual, ya vienen estas fuerzas. Son las fuerzas de la vida que habla Proverbios 4:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, la unción en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Jesús me ama a mí, Joel.
Gloria a Dios, el Padre me ama, Jesús me ama. Y también la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos cela porque nos ama también. Por eso vino desde el día de Pentecostés y vino a morar con nosotros y está con nosotros. Si usted no lo cree, vaya a 1 Corintios 6:19. Ahí nos dice: o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y no sois vuestros, porque el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Romanos 4:25. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 2 Corintios 5:21 dice: a Jesús, que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, o sea, puso en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros, siendo pecadores, recibamos la justicia de Dios, que es impartida o es dada a nosotros, no porque tengamos méritos, no porque tengamos obras para ganar esa justicia, sino porque Dios quiso que nosotros recibiésemos esa justicia gratuitamente. Aleluya. 2 Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En él quién? En Jesús. Vamos a terminar con este versículo, Romanos 8:11. Y el Espíritu Santo de aquel, el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en mí. El Padre que levantó de los muertos al ungido Jesús, vivifica mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Aquí nos dice el Padre, el deseo del Padre era que Jesús saliese de los lugares más bajos de la tierra, del infierno. Pero Jesús había dicho que iba a estar 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así Jesús estuvo en las partes más bajas de la tierra, que es el infierno. Pero a las 72 horas el Espíritu Santo bajó y resucitó, desencadenó a Jesús, porque el diablo lo tenía atado ahí, porque el pecado de todos nosotros estaba sobre Jesús. Por eso el diablo tuvo ese derecho, tuvo esa oportunidad de llevar a Jesús, encarcelarlo con cadenas allí en las partes más bajas de la tierra. Pero cuando bajó el Espíritu Santo, el poder de Dios, la gloria de Dios que bajó ahí, Jesús fue soltado de esas cadenas, y Jesús dice que él venció la cautividad y se llevó las llaves del infierno y se llevó el derecho de la muerte, de llevar a los hombres. Ahora dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Este cuerpo. ¿Qué es de Dios? Este espíritu que está dentro. ¿Qué es mío? Mi mente, mis pensamientos, mi alma. Y esa es mi responsabilidad. Ahora escuche este pensamiento. La crucifixión no tiene validez si no hay resurrección. Y la resurrección no puede existir si no hay muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios que hemos podido compartir esta palabra. Espero que ustedes pues la estén recibiendo y que estén buscando en su palabra para que ustedes puedan recibir la revelación. Recuerde esto: Dios le ama, Dios le amo. Jesús es el Señor de Lansing, de Michigan, de todos los Estados Unidos y de todo el mundo. Que Dios le bendiga, tenga feliz día.